Bienvenidos a mi canal, yo soy Bella Guerrera por aquí y les invito a que se suscriba si no te has suscrito todavía. En el día de hoy les estaré comentando sobre la reagrupación familiar y cómo yo en mi experiencia logré traer a mi familiar, a mi hijo. En este caso, hoy en día pues internet tiene muchas herramientas de búsqueda donde uno solo tiene que ingresar el tema en cuestión a buscar y te va a salir unas cuantas opciones en la búsqueda de cómo hacer esa tramitación. Inicialmente, si vas a tramitar la reagrupación familiar a un menor de edad, tienes que hacerlo por aquí, porque el consulado español te va a pedir ese requisito, o sea, esa resolución que solo lo da extranjería. Bueno, en mi caso, yo empecé a hacer esta tramitación en el 2017 y para aquel entonces, pues tuve en mi video anterior, expliqué que había pedido la residencia y tal, pero bueno, después finalmente logré recuperar la residencia. Pero bueno, lo que me ocupa hoy es hablarles de la reagrupación. Bueno, de forma general estaré diciendo de que para reagrupar un familiar depende de la condición de migrante que tenga la persona que va a reagrupar. Si tiene una residencia de larga duración, si tiene una residencia por trabajo, va a depender de eso. También va a depender de a quién quiere reagrupar. Si va a reagrupar a un menor de 18 años, a un mayor de 21 años, si va a reagrupar a ascendientes directos y etcétera. O sea que tiene que tener en cuenta una serie de requisitos que piden para cada caso, que es individual. Entonces, en mi caso, mi hijo de 17 años. En Cuba, a la edad de entre 17 a 18 años, pasa al servicio militar. O sea que es una condición que si le llega al servicio militar, pues se me hace un poco más difícil o se le hace un poco más difícil a la persona que va a reagrupar un adolescente en esta edad. Pues le comento, yo empecé a hacer ese trámite, fui a extranjería, me pidieron toda la documentación que necesitaba, mis nóminas, eh, un informe de adecuación de la vivienda. En ese punto quiero resaltar que la adecuación de la vivienda es un informe que te lo da el ayuntamiento, o sea que tienes que ir al ayuntamiento primero, solicitar ese informe, esperar a que vayan a tu casa, te inspeccionen la vivienda y luego el informe, si resulta favorable, pues lo puedes llevar a extranjería. Si no es favorable, pues tienes que volverlo a hacer y esperar entonces un tiempo. Bueno, el informe mío fue favorable, claro. Y entonces, bueno, ya yo tenía mi documentación y todas esas cosas. Yo llevé todo el proceso y me dieron en la resolución. Una resolución con una carta donde decía que le daban un permiso de residencia temporal a mi hijo con un número también de NIE y todo. Todo estaba perfecto. El problema está en Cuba. Una vez en Cuba, en el consulado español, te piden una serie de cosas, de documentos también, que tienes que aportar. Aparte de la resolución, tienes que aportar documentos. Y dentro de esos documentos está el documento del padre, porque es un menor. Y todos los menores tienen la potestad de la madre y del padre, a no ser que tenga la potestad un solo de los padres, un solo padre. Y en este caso, pues no va a tener ningún problema. En mi caso, el padre se negó inicialmente a firmar ese documento, que es una declaración jurada que se hace delante de un notario, donde se expresa la voluntad del padre, pues que permitir que el hijo viaje o la hija o quien sea que viaje al extranjero. Y bueno, con ese documento, ya una vez firmado por el padre o por los dos, entonces que se le realiza el pasaporte, porque vale para el pasaporte, para la salida y para todo. Pues yo lo hice así, ya yo tenía ya mi cita en el consulado y tenía todas las cosas para entregar. Pero como mi hijo le dije que estaba en el rango de edad de servicio militar, pues le llamaron el servicio militar y ahí comenzó el problema. Claro, yo una vez tenía ya la cita, ya tenía ya la resolución, porque eso tiene su proceso. Eso se demora por lo menos unos 3 meses en que te contesten. Entonces el tiempo seguía corriendo. Y como el tiempo seguía corriendo, pues ya me llegó la fecha, el 2018, donde comenzó el proceso del servicio militar de mi hijo. Eh, Mi hijo no estaba en ese momento en la casa.
porque yo estaba para acá y mi hijo no estaba en la casa. Y entonces iban continuamente dejando recados de esto del servicio militar, entonces los del comité militar iban a la casa tocando y nunca había nadie. Hasta que un día pillaron a alguien en la casa y entonces mandaron un recado de que si mi hijo no se presentaba en el comité militar en determinada fecha, pues lo iban a como a fichar, ¿no? Como, oh, qué fuerte. Mi hijo fichaba por el comité militar. Y entonces pues yo tuve que viajar a Cuba y entonces yo lo acompañé al servicio militar, al comité militar. En dicho comité militar, yo vi al jefe del comité militar y entonces estuvimos conversando y yo llevé toda la documentación que me habían dado de aquí, diciéndole que ya yo estaba haciéndole la reagrupación familiar, que si no existía un proceso o una carta donde se podía darle la baja a mi hijo por tal situación. Y entonces, bueno, pues el militar, el jefe me dijo, sí, cómo no, hay un documento donde usted expresa de que está haciendo la reagrupación familiar y entonces está en todo su derecho a que se lo otorguen. Y yo dije, bueno, pues ya voy a iniciar eso. Pero bueno, mi hijo hizo la previa, se fue a la previa, estuvo el tiempo ahí en la previa y luego pues ya. Y entonces, pues, viendo que mi hijo no le daban la baja, tenía también cita, pues en el consulado ya estaba citado para ir, entonces tuve que pedir permiso. Eso me costó días, esfuerzo, horas esperando a uno al otro. Bueno, en fin, finalmente logré sacarle del servicio militar y pues ese día y que él acudiese a la cita. Y bueno, con 20.000 restricciones, pues logré eso. Pero eso no quedó allí. Tuve que ir a La Habana, tuve que ir al Ministerio del MINFAR, tuve que ir a Holguín, a la delegación esa de la FAR y todo. Y entonces en cada sitio siempre decía lo mismo, siempre ponía mis mismos argumentos, los documentos y tal. Pero aún y todo, bueno, pues mi hijo pasó un año en el servicio militar. Al año, en diciembre del 2000, no, 11 meses tuvo. En diciembre del 2019 a mi hijo le dieron la baja, pero estaba la baja archivada porque no salía la baja. Y entonces, cuando yo llego a Cuba en ese año, en febrero, pues yo fui a ver de nuevo, a ver qué estaba pasando. Y me quejé otra vez. Y entonces ya en febrero, pues le dieron la baja en febrero. Llegó del ministro la baja, del ministro de la FARC, y le dieron la baja. Pero me costó Dios y ayuda. Eso es terrible. En mi caso había otros chicos más igual, en trámite para viajar y todo, y lo mismo. La del MINFAR en La Habana sí me aseguró. Tiene que por lo mínimo estar un año. Mínimo un año. Antes no le van a dar la baja. Y entonces, bueno, pues nada, estuvimos todo ese tiempo así, pero bueno, finalmente ya le dieron la baja y en ese mismo año vino también lo de la pandemia, el 2020, y bueno, pues logré sacarlo. En diciembre del 2020, pues ya sí logré sacarlo. Bueno, eso es en el caso de los descendientes, ¿no? De los hijos. Pero está también el caso de los ascendientes. Los ascendientes mayores de 65 años tienen que estar a cargo y especificar que viven a cargo y demostrar que está a cargo de la persona que va a reagrupar. En este caso tienen que llevar informes de todos los envíos que se le haya hecho a la persona a cargo. Y sobre todo, si es la madre, tiene que estar en la dirección del reagrupante, tiene que llevar todos los documentos, o sea, demostrable de la persona que le está haciendo la reagrupación. En el caso de mi madre, mi hermana está haciendo la reagrupación familiar y ya una vez le han denegado la entrada por falta de pruebas de que mi madre está a cargo de mi hermana. Y entonces es un problema que se repite constantemente porque no es fácil para nosotros que estamos aquí tan lejos, pues tener a los familiares cerca. Y lo máximo que uno desearía es tener a tu madre al lado,
a tus hijos, a tus familiares más allegados cerca de ti. Y entonces cada día se hace imposible hacer trámites en Cuba, porque si vas al registro civil a pedir algún documento, porque primero tienes que pasar por registro civil para solicitar el documento y luego para legalizarlo por el MINRE y luego en la embajada. Y entonces esta solicitud inicial de documentos se está haciendo una cola de dormir ahí, de no sé qué, no sé cuánto. Yo sé que hay una vía que es por internet, por el medio de internet se solicita por el teléfono, se solicita y te dan un tiempo. Pero bueno, no sé cómo es eso porque hay que estar allí. Hay que estar allí para hacerlo. Yo intenté desde aquí hacerlo, pero no sirvió porque dicen que esa página no era. No sé qué pasó, pero no sirvió. Entonces, a los que están haciendo trámite, tienen que fijarse bien el tipo de reagrupación, si es en general, si es familiar de la unión. Si es familiar de la unión, toda la tramitación es por allá, por el consulado del país de origen, en este caso Cuba. Todo se hace por allí, porque es visado Schengen, se hace por allí por la embajada. Cuando es visado general, se comienza por aquí, por España, a un menor o a un ascendiente también, pero no es Schengen, es general. Le estaba hablando sobre los ascendientes, que en el caso de los ascendientes es aún más complicado, porque si no demuestra fehacientemente que está a tu cargo, es denegación. Y si no demuestra económicamente que estás bien asegurado aquí en España, lo es también. O sea que hay que prepararse materialmente, psicológicamente. Y ellos, como dicen en la embajada, nosotros no miramos la parte afectiva, ni la parte humana, ni la parte emocional. Ellos miran la parte material. Es así de claro, ellos miran la parte material. Y es un tema que disgusta mucho porque uno quiere tener a su familiar cerca. Y dada la situación que hay en Cuba, es imposible, es imposible convivir allí. Estar allí es agotante, es asfixiante. Y para una persona mayor que tiene que salir a hacer sus trámites, que tiene que hacer cola, que tiene que volver a la embajada, que tiene que viajar a La Habana a cada 2 por 3, es imposible. Y ellos lo saben, todos lo saben. Pero aún y todo, no hay manera de razonar o de que cambie el chip. No hay forma. Y entonces yo sé que muchos de ustedes están en lo mismo, haciendo trámite para reagrupar. Espero que me dejen sus comentarios, el que esté viviendo una situación igual o peor o que ha pasado por X y debatimos un poco sobre el tema. Tengo muchas amistades aquí. Pues les hablaba de mis amistades aquí, que muchas están pasando también por la misma agonía esta de la reagrupación, pero espero que el Señor y todo lo que existe en este universo los ayude y nos ayude a encontrar la salida y el camino correcto para una vez más estar feliz en familia, que es lo que uno más desea en esta vida. Muchas gracias por ver mi canal, muchas gracias si me dejan un comentario, muchas gracias por una manito también y los nuevos que se vayan suscribiendo. Así que hasta otra. Nos vemos, chao.